Bueno, estamos en el noveno capítulo de las leyes de Sharabot Atumá y hoy vamos a ver acerca de la impureza de Maim Sheuvim. Maim Sheuvim son aguas que, la traducción literal quizás es aguas estancadas, o sea, no estancadas, pero aguas que estaban en un recipiente, o sea, que no están en su fuente natural. Y eso se refiere a cuando hay cierta cantidad de agua, o sea, una mikve es agua estancada, o sea, una mikve es agua en un recipiente o en un pozo, almacenadas, ahí va, almacenadas, ¿sí? Pero tiene 40 CA. Cuando tiene 40 CA, entonces eso ya es una cantidad que purifica. Pero si tiene menos de eso, entonces es una cantidad que impurifica. Esto es una institución de orden rabínica, como vamos a ver ahora por qué. Y vamos a ver este tema extensamente en las leyes de Mikvah, de Mikvaot, cuando vamos a ver todo el tema de una mikve y qué es una mikve y qué no es una mikve. Eso vamos a ver más adelante en las leyes de Mikvaot. ¿Qué parte? Repetir qué parte. Sí, que ahora vamos a ver que menos de 40 es agua Maim Sheuvim que impurifica. Si es más de 3 lug y menos de 40 es Maim Sheuvim. Vamos a ver, dice así. Perk Sheila Halef. Abar o Shobru Bob Maim Sheuvim. Alguien que, que pone su cabeza y la mayoría de su cuerpo sobre Maim Sheuvim. ¿Sí? O Shenaflu al Rosho al Rubosh los Alugin. Maim Shuvim, o que cayó sobre su cabeza y sobre la mayoría de su cuerpo. 3 lugin, que vienen a ser más o menos 36 onzas fluidas. Areu que sheni la tumá, itbol. Esta persona es un sheni la tumá hasta que vaya a la mikve. ¿Sí? Veim nagab ochlin asam shlishi. Y si toca comidas, las comidas se hicieron shlishi. ואם נגע במשקים טמאים מסר תחילה לטמא אוכלים למשקים אחרים, אבל לא לטמא כלים. Y si tocó líquidos, bebidas, entonces como explicamos que las bebidas, si un sheni toca bebidas, se hacen rishon. Entonces acá también, si tocó bebidas, después que le vino Maim Shuvim, 3 lug de Maim Shuvim sobre su cabeza y el cuerpo, ¿sí? Entonces ahí impurifica bebidas y las hace rishon. ¿Y por qué instituyeron esta impureza? ¿Por qué agua se hace impura si tiene si viene de esta manera y tiene esta cantidad? Dice mi פני טבולי יום טובלים במערות במיהם רעים, ואחר כך היו רוחצים במים שובים יפים דרך נקיות. ופשט המנהג כך, עד שהיו רוב העם מדמים שמים שובים שרוחצים בהם באחרונה הם שמתארים, לא התפילה שבמי מקווה. והיו טובלים בזלזול בלא כוונה. ולפיכך גזרו שכל שבא ראשו ורובו במים שאובים, או שנפלו על ראשו ורובו נטמא ונעשה כשני לטומאה. Dice el Rambam, ¿por qué instituyeron nuestros sabios esta ley? Dice así, interesante, un tema histórico. Dice, lo que pasaba era que la gente iba a la mikve en aguas sucias, ¿sí? Porque no tenían quizás aguas limpias en todos lados. Entonces iban a aguas sucias a la mikve. Y después cuando salían, se iban iban a la casa de baño y se bañaban y se duchaban con agua limpia. Ahora, pasaron los años y la gente pensó que uno se purifica con las aguas limpias y no con las aguas sucias. O sea, la gente pensó que el ritual es ir a aguas sucias y después las aguas limpias te purifican. Y despreciaban todo el tema de la mikve. ¿Sí? Pensaban que despreciaban el tema de la mikve y no tenían las intenciones correctas cuando iban a la mikve, etc.
Entonces, por lo tanto, hicieron nuestros sabios que, para que no hagan esto, para que descontinuar la práctica, hicieron que cuando se va a las duchas, eso te impurifica. ¿Sí? Cuando iban a lavarse, eso lo impurificaba. Afilu taor shenot fuliom, dice el Rambam, ibna flua rosho verubom. Dice, afilu taor, inclusive una persona pura, sheinot fuliom, que no tiene que ir a la mikve y a la noche se va a purificar. Ibna flua rosho verubo shloshet lugim maim shuvim, si cayeron sobre su cabeza y la mayoría de su cuerpo 3 lugim de agua almacenada, o sheba rosho verubo b'maim shuvim, o si puso su cabeza y la mayoría de su cuerpo dentro de esta agua almacenada, haréis de que shenil tumá sheitvol, tal persona es como shenil le tumá hasta que va a la mikve. Tabal, una vez que fue a la mikve, no tiene que esperar hasta que se ponga el sol, porque esta impureza es solo rabínica, no es bíblica, por lo tanto no tiene las medidas estrictas que tuviese una impureza bíblica. V'chol ha'ochel ochalin tmeim, v'chol ha'ochel ochalin tmeim v'shote mashkim tmeim v'taval, ena tzarich erev shemesh. Y todo aquel que come o toma comidas impuras o bebidas impuras, puede, enseguida que va a la mikve, ella se purifica. Así también recipientes que se purificaron con bebidas, con líquidos impuros, que van a taharu, enseguida que los sumergieron en el agua, se purificaron. Y no tienen que esperar hasta la puesta del sol. Siendo que estas impurezas son principalmente rabínicas. Por lo tanto, todas las medidas estrictas bíblicas no son parte. Halakha bet, mi shenaflu alav shlosha lugei mayim shuvim mishnei kelim o mishlosha. Im tchila sheni ad shelo pasak rishon mitzarfim. Vim lav en mitzarfim. A uno que le vinieron aguas sobre sí mismo, sumando la cantidad de 3 lugim, pero de distintos recipientes. O sea, primero un recipiente, después otro, después otro. Entonces la pregunta es si está considerado que le cayeron encima 3 lugim de una, o no. Eso solo si le cae de un recipiente, de un chorro. Entonces dice, si no hubo un tiempo en el medio en el cual no le estaba viniendo agua, ¿sí? Entre cuando paró el primero y empezó el segundo. Entonces ahí está puro. O sea, no lo impurificó. Pero si no hubo tiempo en el medio, si hubo tiempo en el medio, entonces no se unen las cantidades de agua y está puro. Pero si no hubo tiempo en el medio, entonces ahí está impuro. En el caso de que habían 4 recipientes, entonces inclusive si no hubo un periodo en el medio que no hubo agua, sigue estando puro. La flor yo avaló al rubo. En el caso que llegaron a su cabeza, pero no siguieron por la mayoría de su cuerpo. O se naflú al rubo veló al rollo. O si llegaron a la mayoría de su cuerpo, pero no a su cabeza. O se naflú al rollo bilvad milemala, vel rubo naflú minatzad, o milemata. Arecita ahora chipol al rollo vel rubo se muslo yo quedarco. O si vino por su cabeza, y después vino por abajo, o por algún lado del cuerpo, y no por todo el lado. No por, ¿sí? Entonces ahí sigue estando puro, hasta que el agua le baje de la cabeza al cuerpo de su manera natural de bajar. Sí, así también si puso la cabeza en aguas almacenadas y no la mayoría de su cuerpo, o barubo velo barrosho, o si vino la mayoría de su cuerpo y no vino no puso, ¿sí? Puso la mayoría de su cuerpo y no puso su cabeza. Bendito.
בו משל גופו וברובו ממים שווים מלמטה מן הצד, הרי זה טהור עד שיעבור ראשו וברובו סמוך לראשו כדרכו. Entonces no queda impuro hasta cuando pone su cabeza y la mayoría de su cuerpo de una manera natural, o sea, de la manera en la cual uno pondría la cabeza y la mayoría de su cuerpo, no si puso la cabeza después del otro lado de su cuerpo entró el agua, etcétera. Ok, halajá gimel. halajá gimel. פרדון. הבא מראשו ברובו החצי במים שאובים ונפלו על החצי האחר מים שאובים, הואיל וחציו בנפילה וחציו בביאה טהור. Alguien que pone la mitad de su cabeza y la mitad de la mayoría de su cuerpo dentro de agua almacenada y cae sobre la otra mitad de su cabeza y la otra mayoría de su cuerpo, la otra mitad de la mayoría de su cuerpo, agua almacenada. O sea, en una mitad puso el cuerpo y en la otra mitad cayó agua. Entonces está puro, no se unen, siendo que no fue los dos de la misma manera. הלכה ד' היו שלושת אלוגין שנפלו עליו או שבא בהם מקצתם שאובים ומקצתם אינו שאובים, או שנתערב בהם יין דבש וחלב, הרי זה טהור, עד שיהיו השלושה כולם מים שאובים. Tiene que ser los tres lug, esta cantidad mínima tiene que ser completamente de agua almacenada, ¿sí? Y no mezclado, algo almacenado y no. O sea, en el caso que hay más que 3 lug, si es un contenedor que tiene 100 litros, ¿sí? Entonces ahí, siempre y cuando hay 3 lug de agua sheuvim, las aguas están impuras, ¿sí? Acá estamos hablando cuando cayó solo 3 lug. Entonces la pregunta es, ¿estos 3 lug de qué estaban compuestos? Si estaban compuestos solo de maim sheuvim, entonces ahí impurifica. Si estaban compuestos de agua común y agua maim sheuvim, entonces ahí ahí está bien. הלכה ד' היו שלושת אלוגים שנפלו עליו. היו שלושת אלוגים שנפלו עליו, או שבא מהם מקצתם שאובים ומקצתם אינו שאובים, או שנדרש בהם יין, דבש וחלב, הרי זה טהור, עד שיהיה שלושת כולם מים שאובים. שלושת אלוגים אלו שנפלו על הטהור, אלוגים אלו שנפלו על הטהור, שבא בהם וטימאו. או שמאו, כיוון שנסק שני לטומאה, הרי המים האלו טמאים שהרי נגעו בשני, והרי המים אומרים לזה הטהור, טמא לו טוב וטמאים. Sí, esas aguas ahora se impurificaron por tocar a la persona impura. ההלכה האחרונה היו בראשונה מניעים כיכרות של תרומה בצד הספרים ואומרים זה קודש וזה קודש ובאים העכברים וקוראים את הספרים. לפיכך גזרו שכל תרומה שתיגע באחד מכתבי הקודש נטמאת, והרי כשהשאירו תרומה כאילו נגע בשני נמצאו כל כתבי הקודש פסולין את התרומה כשני. Dice, había una época que ponían los pedazos, pasamos a otro tema, había una época en la cual ponían pedazos de trumá, ¿sí? Aquello que fue donado al Cohen, al lado de libros, y venían los ratones y comían los panes y también se comían los libros, los libros sagrados, ¿sí? Sfarim. Entonces dijeron, instituyeron nuestros sabios, que los panes de trumá que tocan, aquellas cosas de trumá que tocan libros sagrados se impurifican. ולא עוד אלא מי שהיו יודעות טרור ונגע באחד מכתבי הקודש נעשית ידו שניות מטמא את התרומה והם משכין. ואף על פי שהידיים מטמאות אלא מראשון התרומה כמו שביארנו הן מטמאות מן הספר. No solo eso, sino que también hicieron que aquel que toca los libros
y después toca la trumá, también se impurifica. Bueno, interesante. Al-Havav, רצועות תפילין עם תפילין וגיליון שבספר שלמעלה ושלמטה שבתחילה שבסוף שהם מחברים בספר שנמחק משתער בו 85 אותיות ומגילה שכתוב בה מן התורה 85 אותיות כבשה ויהי בן סוהרון, הרי אלו מטמאים את הידיים. ולא דברי תורה בלבד, אלא כל כתבי הקודש, אפילו שיר השירים וקהלת שהם דברי חוכמה מטמאים את הידיים. Dice, ¿cuáles libros estamos hablando? Entonces dice, ¿cuáles libros estamos hablando? Dice, inclusive las correas de los tefilín mismos y pergaminos de la Torá, inclusive pergaminos que se borró siempre y cuando quedó, tiene por lo menos 85 letras y una megilá que está escrito, por lo menos, que escribieron por lo menos 85 letras en ella. Todo esto impurifica si uno lo toca, ¿sí? Cuando dijimos antes que ponían los libros sagrados, o sea, estamos hablando de los rollos de Torá, etcétera, al lado de la trumá, y eso hacía que los ratones se comían también los pergaminos. Entonces dijeron que también los pergaminos impurifican. ¿Cuáles pergaminos? Entonces acá dice cuáles pergaminos. Dice no solo Torá, sino todo Tanaj, Shir HaShirim, Kohelet, que son dice Rambam, Shem Divrei Chochma, que son enseñanzas de sabiduría, no obstante, impurifican las manos. Targum שבעזר של דניאל הרי הוא מכלל כיסא הקודש. אבל תרגום שכתבו עברית ועברית שכתבו תרגום, או שכתב כיסא הקודש בכתב עברי, אינו מטמאים את הידיים עד שיהיו כתובים אשורית על האור ובדיו. Dice, cuando libros traducidos de la Torá, ¿sí? O sea, si está escrito en arameo o algo así, entonces eso no impurifica. Tiene que estar escrito ashurit, ¿sí? Con la escritura de la Torá, lo que se escribe el hebreo en el cual se escribe la Torá, que tiene las coronas y con todos los detalles, y tiene que estar escrito sobre pergamino para impurificar. Hakotev Halel Ushma, Latinok Litamed Bo, alguien que escribe sobre un pergamino Halel Ishma para un niño para enseñarle, Afal Pi Sheino Rashai, Hareilu Metamin et Yadayim. ¿Sí? Esto impurifica las manos, aunque está prohibido escribir en un pergamino inclusive para enseñarle a un niño estas parshiot sueltas, si uno lo hace impurifica las manos. המשחות והרצועות שתפרו לספר אף על פי שאין רשאי לקיימן כל זמן שהם יכולים לספר מטמאים את הידיים. Las cuerdas que usaban para atar los libros, ¿sí? Para atar los pergaminos, eso también impurificaba. תיק שספר ומפחות ספרים בזמן שהם תפורות מטמאים את הידיים, אבל הברכות אף על פי שאין בהם מאותיות של שם ומעניינם מלבש התורה אינו מטמאים את הידיים. Las coberturas para el Sefer Torah, ¿sí? Los sacos, las coberturas, las telas también impurifican, pero las brajot, aunque tienen las letras del nombre de Dios y también tienen cosas de Torah, no obstante no impurifica. Sefer Aminim eno metamim et yadayim, libros escritos por herejes no impurifican las manos. Libros de Torah, o sea, escrito por herejes, un Sefer Torah que lo escribió un hereje. Parshat Sotah oilo lo mexicano medet eno metamim et yadayim, y también el pergamino en el cual se escribe el nombre de Dios para borrarlo, como el proceso para usar en el proceso de la Sotah, tampoco impurifica, porque siendo que eventualmente se va a borrar, como eso es parte del proceso de la Sotah,
por lo tanto no impurifica. Con esto concluimos el capítulo de hoy, en el cual vimos acerca de las aguas almacenadas que impurifican y estos libros que impurifican, que los dos son casos de institución rabínica. Por alguna cosa que pasó en alguna época del pueblo judío, instituyeron que algunas cosas también estén considerados impuros rabínicamente. Para la grabación tomamos